y pendiente de los turnos a Nelson Encarnación y a Félix Rey. Bueno, decía el compañero Freddy que solo con el tema de la vacuna, el manejo de la pandemia, era suficiente para darle un 100 al gobierno. La verdad que uno se imagina, o más bien no quisiera imaginarse, cuál hubiese sido la realidad dominicana de no emprender el gobierno tempranamente al día siguiente de asumir esa diligencia por las vacunas. O sea, a esta altura de juego hay unas 4.000 personas fallecidas. De no haberse llevado a cabo tan rápidamente la vacunación, nos imaginamos que estaríamos en medio de una catástrofe. Además, en un momento la positividad que señalaba Freddy estaba en un 38%, o sea que de cada 100 personas que lograban acceder a las pruebas, que era otra odisea, salían 38 positivos. Y eso fue bajando en la medida en que fue incrementándose la vacunación. El presidente, hay que reconocerle al presidente que varió un enfoque ideológico que tenía él. Todos sabemos que tan pronto asumió, marcó una raya respecto de las relaciones con China frente a los Estados Unidos. Se decantó por los Estados Unidos en atención a las relaciones que hemos tenido con ese país, a la vinculación que hay en todos los órdenes económicos, de tanta gente que tenemos viviendo en los Estados Unidos. Él dijo, bueno, vamos a mantener relaciones con la República Popular China, pero no podrán invertir en cuestiones vitales, en cuestiones estratégicas para la República Dominicana, digamos, puertos, aeropuertos, energía eléctrica. Creo que también en el área médica, que no hay nada más estratégico que la salud de un pueblo. Pero, ¿qué pasó? La pandemia le obligó a variar esa posición. Porque si no recordamos mal, la primera partida de vacunas que se encargó fue con una compañía occidental, AstraZeneca, y luego con Pfizer. Al día de hoy de AstraZeneca han llegado al país 300.000 dosis. De la India, del original, no ha venido una sola vacuna. Por lo tanto, al ver la dificultad que había de conseguir las vacunas en las compañías norteamericanas y la inglesa, se fue por los chinos. Y eso salvó a la República Dominicana de que hoy no tengamos 12 o 15.000 personas en la lista de fallecidos. Entonces, ese manejo de la pandemia, que además ha permitido una cierta reapertura, cierta reactivación de la economía, merece el reconocimiento del gobierno. Pero además, concomitantemente, el manejo de la vertiente económica de la pandemia, que significaba reactivar la economía, también ha sido importante. Donde hay una crítica fundamental a lo que señalaban ahorita ustedes, el caso de la deuda. Se le atribuye al gobierno haber contratado 13.000 o 14.000 millones de dólares. El gobierno tiene una falla tremendamente inexplicable, y es que no le ha podido informar a la población debidamente y que lo quede bien edificada, que el 65% de la deuda que se atribuye a este gobierno fue contratado por el gobierno de Danilo Medina. 65. De los 14.000 millones o 13.000 millones, 8.000 o 9.000 fueron contratados por el gobierno dejaron contratados. Si ha habido esos desembolsos, no se los atribuyen a este gobierno, pero no lo han podido explicar. La persona que le envió el dato a
a Dani hace un rato, más o menos decía, pero no señalaba ese dato de que el grueso de la deuda desembolsada a este gobierno fue contratado por el gobierno de Danilo Medina. Otra cosa que dicen, bueno, que el dinero de que gran parte de los préstamos ha sido depositado en el Banco Central y que eso ha incrementado las reservas internacionales. Pues el Banco Central ha tenido que salir a aclarar que apenas un 4 o 5% de la deuda pública en dólares ha sido depositada en el Banco Central y eso no ha tenido un impacto tan fundamental en el incremento de las reservas internacionales. El turismo. ¿Por qué ha habido una reactivación del turismo? Y todo va ligado a la vacunación. Se permitió la reactivación de sectores de la economía, del turismo, restaurantes, bares, eliminación del toque de queda en 2 demarcaciones. Todo eso está ligado necesariamente a la vacunación. Por eso, suponiendo que en todo lo demás haya sido un fracaso, que no lo ha sido, lo que dice Gustavo Sánchez no es verdad, es un discurso político. Un discurso político de gente que manejó muy mal la pandemia, que fue un fracaso la pandemia, se dedicaron fue a hacer negocio con la salud de todos nosotros. Solo y reitero, con el manejo de la pandemia, tiene el gobierno para tener notas positivas. Hay un dato que son cosméticos, pero a mí me llama la atención. Es el estilo del presidente Luis Abinader frente a Danilo Medina, que tenía cerrado el aspecto de la comunicación. El presidente Medina nunca apareció a los medios de comunicación, no sé, le tenía miedo o no quería que se supiera que iba a hablar mentira, porque es un mentiroso patológico. No hablaba. En cambio, Luis Abinader se expone demasiado, que es una parte positiva de informarle al país, pero políticamente puede ser negativo, exponerse demasiado. Pero ese estilo de comunicar todas las políticas del gobierno es un estilo muy importante que también hay que saludar. Y uno que a mí me gusta es que cuando voy al Palacio, y tengo que ir al Palacio, voy sin corbata. Porque sé que me voy a encontrar el presidente sin corbata. Un estilo totalmente diferente de los presidentes acostumbrados a estar siempre forrados con estos sacos y esta corbata. Y Luis se aparece con chacabana o cuando anda con saco y corbata. Como un estadista ahora, que cuando él va al Palacio, él le gusta ir que va sin corbata. Yo cogí el micrófono para preguntar eso. Estoy privilegiado de estar sentado al lado de un estadista. Yo no iba antes y ahora tampoco voy. Pero yo me alegra que los amigos míos vayan al Palacio. No, quiero decir que si voy al Palacio... No, tú dijiste que iba. Voy va sin corbata. Sin corbata. Porque me voy a encontrar al presidente sin corbata. Oye, y se va a encuentra con encontrar el al presidente. Porque hay quienes van y es con los colegas que cubren la fuente. Él va